Bueno, y hablábamos de desnutrición, hablábamos de educación hoy en el comienzo y me da mucho gusto recibir a María Gabriela Lozano. Muchas gracias, María Gabriela, por estar aquí, por supuesto, y también al profesor Julio Gambina, porque vamos a tener dos miradas que son muy interesantes. María Gabriela es socióloga, pero trabaja con la red CONIN. A lo mejor usted recuerda que muchas veces hablamos de los programas del doctor Albino, que están inspirados en un programa que se aplicó con mucho éxito en Chile y que consiste, lo voy a decir muy brevemente, lo va a explicar mucho mejor, por supuesto, María Gabriela, en que el vínculo del niño cuando nace con su madre, la educación que esa madre recibe para poder en los primeros años de la vida lograr una buena alimentación con ese niño, son importantísimos para su desarrollo. Desde la mirada del profesor y de la economía, obviamente hay algunos factores que nos hacen ruido. No es solamente por carácter transitivo el hablar de la inflación, sino saber hasta qué punto estamos aplicando los recursos que nuestro país genera de una forma que nos permita lograr un mejor equilibrio social. Así que a ambos muchas gracias por estar aquí, ¿no? Y me faltaría agregar, bueno, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Los currículums son extensísimos y el tiempo es poquito y me parece interesante que los escuchemos a ellos primero. ¿Cuál es tu mirada, en principio, sobre la desnutrición en nuestro país? ¿Por qué crees que se produce, no? Lo importante no es lo que yo pienso, sino lo que vos sentís que venís trabajando con la red CONIN. Sí. Bueno, nuestro trabajo es en Vicente López. Ahora vamos a abrir un nuevo centro en San Isidro. El centro ACER de Vicente López hace 3 años que está y nosotros nos dedicamos a prevenir la desnutrición infantil. En Vicente López específicamente no hay desnutrición infantil, pero sí hay una malnutrición de los niños. Durante este verano hicimos un relevamiento antropométrico y los resultados son llamativos porque de 185 niños, 81 tienen algún problema de desnutrición. ¿Qué significa que hay una mala nutrición? Bien. Puede ser en este caso que ellos ingieren alimentos pero que no son los adecuados. Hay un exceso de hidratos de carbono, azúcares, harina. Entonces eso de todas formas lo que conlleva es a una desnutrición o malnutrición o una desnutrición crónica. Y lo que siempre insiste el doctor Albino es que después las secuelas son irreparables. ¿Por qué pasa eso? ¿Porque hay falta de información? Porque alimentar, digamos, con harina o hacer algún preparado con harina es, digamos, absolutamente mucho más económico que incorporar proteínas. ¿Por qué pasa? Tiene que ver, está ligado con la falta de recursos, pero también con la falta de información para utilizar esos recursos. Por eso que un centro CONIN no es ni un comedor, ni un centro de salud, ni una guardería, sino es un trabajo integral. Nosotros abordamos la problemática social de manera integral, porque entendemos que la desnutrición no es un problema aislado de otros factores, sino que hay que tratarla en forma integral. ¿Qué piensa la economía de la desnutrición? Sí, es un tema social, es un tema económico, es un tema político, es un tema cultural. Y no es solo de la Argentina, es un tema mundial. Yo diría que hace 40 años aproximadamente se han impuesto en el mundo unas concepciones de organización económica, social, de la sociedad mundial, que lo que ha generado es una mayor desigualdad. Hoy el problema principal que está planteado en el debate económico mundial es la desigualdad. Hay un crecimiento abismal entre muy poca parte de la población mundial. Eso es replicable a la Argentina y a todos los países a nivel mundial, donde muy poquitos acumulan una cantidad muy grande. Y hasta uno puede ver en estos últimos años de crisis económica, donde el Estado ha vuelto a intervenir. Después de muchos años que se decía que el Estado no debía intervenir, el Estado vuelve a intervenir. Y uno se encuentra que el Estado interviene para mejorar la economía de los que tienen. Y entonces uno se encuentra con que todo vuelve a funcionar como era antes de la crisis. Por ejemplo, los niveles del precio de la vivienda vuelve al nivel anterior, y eso está muy asociado a la especulación o a las viviendas de sectores de altos ingresos. ¿Al nivel anterior? 2007, 2008, que es el momento que explota la crisis a nivel mundial. Entonces lo que hay es una recomposición del ciclo de negocios. Por ejemplo, se acaba de hacer hace 15 días en Davos la reunión del Foro Económico Mundial. Es la reunión que todos los años se hace en Suiza, Davos.
ahí se reúnen los dueños del poder económico mundial. El tema era que se estaba saliendo de la crisis, la economía mundial venía creciendo. Eso decían en Davos. Ahora, en enero, en el mismo momento que estalló la crisis en África. Y África, todos sabemos, no hace falta dar una sola cifra, que África es el continente de la pobreza. Así es. Pero es el continente de la pobreza y de los diamantes. Es el continente de la pobreza y del petróleo. Quien la haya visitado, aunque más no sea en Sudáfrica, que digamos es digamos, la que pudiéramos, entre comillas, decir que tiene las mejores condiciones. El mayor nivel de desarrollo relativo. Se da cuenta de lo que es ese continente y en realidad del despojo enorme que ha tenido y de la poca preocupación por sus habitantes. Y Egipto, que está en el centro de la escena, no es el país más pobre de África. No. Los países más empobrecidos están al sur del Sahara. Egipto es uno de los países con cierto y relativo desarrollo, pero lo que uno ve es que la población está hoy todavía en las calles, no solo por la cuestión democrática, por sacarse una dictadura de 30 años que fue favorecida por el poder económico y político mundial. Sí, convengamos validada. ¿Quién dijo algo de esos gobiernos en África y cuántos subsidios les dieron? Muchas veces uno ve en televisión o en los diarios. Tampoco se dijo mucho de Saddam durante muchísimos años hasta que estalló lo que estalló. O del Shah de Persia, de Irán. Sí. También. Hay muchos sistemas dictatoriales aún hoy apoyados. Pero que no se dice absolutamente nada. Y digo, qué interesante que es la gente sale a reivindicar por lo democrático, contra la dictadura, pero sobre todo por las condiciones de vida, por el empobrecimiento. Digamos que las condiciones de la pobreza, yo me animaría a decir que en los últimos 40 años son producto deliberado de las políticas. Digo políticas en general, no digo de este gobierno, de aquel gobierno, del otro, sino que es lo que ha empujado los organismos internacionales. Ahora, yo me pregunto algo, es decir, imagino, los más jóvenes me dirán a dónde fue Carolina, ¿no? Bueno, imagino 1930, la crisis que todos conocemos, imagino la teoría de Keynes, imagino ese intervencionismo del Estado para salvar una economía en recesión por un periodo limitado, lo que permitió que la economía empezara a reactivarse. Ese periodo limitado funcionó hasta el 80, ¿eh? Claro, muy bien, pero digo... Hasta 1980. Eso también es verdad, pero uno va a los libros de economía y dice, bueno, pero el pensamiento estaba en que fuera limitado, que no quedara siempre así. Pero bueno, si hablamos de los subsidios, aún persisten un montón de situaciones como esas. Pero digo, uno tiene la sensación de que en el siglo pasado y en los anteriores siempre había teólogos, estudiosos de esto, que permitían que sus soluciones o sus aportes sirvieran para un número importante de gente. Hoy tengo la sensación de que no se sabe muy bien cómo salir de esto. Yo le dije, Carolina, 40 años, porque yo pienso, por ejemplo, en los premios Nobel de Economía. Sí. Y uno piensa desde el año 74, los premios Nobel de Economía son lo que nosotros en clase decimos la corriente principal de economía. Se le da el premio Nobel de Economía a investigadores que han investigado cómo especular mejor, cómo favorecer los negocios financieros especulativos mundiales. Algunos de esos Nobel han asesorado a grandes consorcios internacionales que han provocado crisis espectaculares a nivel mundial. El derrame luego no se produce. Ahora, no, pero sí hay un derrame ideológico en las universidades argentinas y mundiales. Lo que se enseña es eso. Entonces, usando su expresión, esos teólogos de la solidaridad, digamos, que poblaban el pensamiento incluso latinoamericano de los 60, de los 70, de eso no se encuentra nada en la bibliografía con que estudian economía política a nuestros estudiantes de lo que usted quiera, es decir, sociólogos, trabajadores sociales que tienen un trabajo con la familia en la pobreza muy importante, que intervienen, pero uno dice, pero ¿con qué formación ideológica están interviniendo? Claro. Están con una cabeza formada en una universidad pública que los prepara con ideas neoliberales, para decirlo simple, con ideas que no tienen nada que ver con la solidaridad. A mí me pareció muy interesante, María Gabriela, que remarcáramos que el trabajo que ustedes hacen no es un trabajo asistencialista, en el sentido de no es un comedor, de eso se ocupan otras ONG. Exactamente. Tampoco vamos a evaluar acá qué es mejor o qué no, pero sí hay un trabajo de campo que ustedes hacen para preparar a la madre en ese vínculo con el hijo y que obtenga una buena alimentación. Pero yo noto, y a lo mejor en esto vos me ayudás, falencias que se podrían resolver tal vez de una manera
un poco más simple de lo que nuestra sociedad presenta. Yo digo, uso una expresión como que nosotros queremos comer ensalada de tomate todo el año. Y Europa, en crisis, y esto lo he vivido ahora en el mes de enero, está acostumbrada a alimentarse, hablo de todas las clases sociales, con lo que provee la temporalidad de su producción. Por ejemplo, si era la época de los espárragos, bueno, la época de los alcauciles y de los espárragos, y sobre eso se arma el menú, que no es poca cosa porque tienen hierro y tienen un montón de virtudes. Bueno, y vamos con algunas conclusiones y, por supuesto, como yo les mencionaba, con el agradecimiento hacia María Gabriela Lozano y hacia el profesor Julio Gambini, además economista y un hombre, diría yo, muy llano para abordar este tipo de temas. Y, por supuesto, también muchísimas gracias, tengo que decirlo así de simple, ¿no? Mi marido, que siempre que comenzamos un ciclo tiene la atención de mandarme flores y, bueno, cuando después de muchos años de casado a una le pasa esto, es como para comentarlo. Bueno, volviendo a los dos temas centrales que tenían que ver con la desnutrición, con la economía y con la educación. Me pareció muy claro esto que se mencionaba, que no solo tenemos niños que están desnutridos, sino tenemos niños que están malnutridos. Y este tema no es solamente un tema que tiene que ver con lo económico y con los recursos. Muchas veces tiene que ver con la capacitación y con la educación que esas madres reciben. Desde el punto de vista de la economía, si bien creo que muchos de nosotros compartimos esto de que aquellos teólogos de la economía que encontraban soluciones coyunturales para las épocas de crisis y también soluciones a mediano y a largo plazo, pareciera ser que ya hace unos cuantos años que no aparecen en el escenario mundial y que por lo tanto sus teorías, que son trasladadas a aquellas universidades también de características mundiales, forman profesionales que no aportan soluciones a eso que es lo que tenemos que resolver, que es la profunda desigualdad que existe hoy. Le doy, mire, solamente un dato, que es lo que el tiempo nos permite. El 30% de nuestra población tiene concentrado la mayor cantidad de dinero. Sin duda que en ese 30% hay muchos de aquellos empresarios que proveen de la posibilidad de que un hombre, un jefe de familia o una jefa de familia acceda al trabajo. Pero sin duda también que muchas veces los capitales que se manejan son especulativos y no permiten que aquellos que estaban acostumbrados a trabajar y que a través de esa acción conseguían su dignidad, hoy puedan ejercerla. Yo tengo la sensación de que ese es el gran desafío que se le presenta a la Argentina, y no solamente se le presenta a aquellos que coyunturalmente ejercen el poder o el gobierno dentro de la República, sino también a cada uno de nosotros desde el lugar que estamos. Nos despedimos. Ha sido un placer compartir nuestro primer programa del año con ustedes y nos reencontramos, si Dios quiere, como siempre, en nuestro próximo horario, en nuestro próximo programa, en nuestro nuevo horario, los miércoles a las 21. Y recuerden, www.carolinaperin.com, ese es nuestro sitio web.